vamos conectando poco a poco. Bueno, qué maravilla. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente estoy aquí contigo, muy entusiasmada, muy motivada para seguir haciendo estas reflexiones de tipo pedagógica, donde sin lugar a duda vamos a seguir ampliando todos nuestros conocimientos en torno a un tema que ha sido sustancialmente importante y que en la medida en que el tiempo va transcurriendo, sin lugar a duda, sigue revistiendo gran importancia por aquello de la complejidad que implica el manejo adecuado, como es el tema del déficit de atención y de la hiperactividad. Mientras que se van conectando, permítame, yo voy haciendo un pequeño saludo a todos mis queridos amigos y amigas que han decidido unirse nuevamente en este live, donde aprenderemos sin lugar a duda cosas muy especiales hoy, con la firme certeza que te va a seguir, te va a generar grandes conocimientos y vas a tener también mucha claridad frente al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Mientras tanto, vamos a ir dando unos pequeños saludos a Lolita. Sería muy rico saber de dónde se conectan. Saludos de Jessy desde Panamá, Guadalupe. Muy buenas noches, Sandra López. Muy buena noche, Nancy Lenia y Mary de la Rosa. Muy buenas noches, Jackie. Muy buenas noches. Por aquí estoy transmitiendo en el Instagram Neuropsico Elianet Go, Neuropsico Elianet, y en el Facebook Live eh, Ser Crecer. Saludos a Zulianet. Anita, buenas noches desde Puebla, Perú. Verónica, hola. Lidia desde México. Ingrid desde México. Madeline desde Guatemala. Hilda, muy buenas noches. Gloria, muy buenas noches. Desde Santo Domingo. Ana de León desde Guatemala. Saludos desde Puebla. Desde Colombia también te saludo. Karen desde Cincelejo, Colombia. Y por aquí por el Instagram, muy bello, se siguen uniendo muchas personas. Esto como está entrando tan rápido, no alcanzo a darles el saludo de manera particular y personal. Adriana, muy buenas noches. Desde Colombia, Sami, Idalina o Idalia de Panamá, Seleni desde Perú. Bueno, mientras que se siguen uniendo todas las personas, que esto es maravilloso, cada día crece más nuestros grupos, eso es maravilloso porque quiere decir que hay muchas personas que están interesadas sin lugar a duda en seguir reflexionando y seguir aprendiendo frente a un tema tan sustancialmente importante que redunda en torno a poder tener una posición objetiva, humana y clara para poder llegar de una manera adecuada y efectiva al mundo de las personas que padecen esta dificultad, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en el día de hoy he querido traer un tema absolutamente particular, como es el TDAH en los adultos y qué implicación tiene en ellos y en ellas los trastornos de personalidad. No olvide que cuando hablamos de un adulto en condiciones de un trastorno mental, estamos dando cuenta de que de una u otra manera, si tu niño o niña o joven está padeciendo esta condición de TDAH, dependiendo de cómo tú lo estés manejando, cómo tú lo estés abordando, cómo los diferentes entornos lo estén abordando, en gran medida va a depender también el desarrollo que él o ella vaya teniendo a lo largo de su proceso evolutivo en su día a día. En unos encontraremos seres humanos exitosos, felices,
competitivos, centrados, maduros, estables, mientras que en otros o en otras factiblemente podremos tener personas que aún llegando en la etapa de la adultez presentan infinidad de dificultades mayores que las que venía vivenciando a lo largo de su etapa infantil y de su etapa juvenil, situación esta que los compromete de manera sustancial para lograr finalmente sus éxitos. Bueno, sigo saludando aquí a Magali, a Marta Matos desde República Dominicana, a Marilú desde Perú, a Rebequita desde Cruz, Bolivia. Bueno, se han venido uniendo muchas personas a este maravilloso live. Para quienes no me conocen, déjame que me presente un poco y así poder iniciar entonces nuestro maravillosa live muy de tipo reflexivo. Mi nombre es Elianer Gómez, psicóloga y neuropsicóloga clínica, fundadora de la IPS Ser Crecer Pereira, Centro Neuropsicológico Integral, donde ofrecemos servicios de psicología infantil, psicología juvenil, psicología para adultos, psicología para familias y parejas. También ofrecimos los servicios de fonoaudiología y de neuropsicología, tanto infantil como neuropsicología de adultos, a lo que llamamos la neuropsicología clínica. También ofrecemos todos los procesos de talleres, seminarios, psicoeducación a familias, a colegios y a diferentes entidades. Aparte de eso, soy la fundadora de la IPS Ser Crecer y creadora del método EMPENET, para lo cual están muy invitados todos y todas ahora el próximo jueves, este jueves, hora 8 de la noche Colombia, para que volvamos a tener un maravilloso encuentro cuyo evento consideraría que es excepcionalmente maravilloso, puesto que allí te voy a dar a conocer el método que ha sido creado por mí, implementado y trabajado a lo largo de muchos años, donde he logrado a través de esta implementación de este método transformar las vidas de muchos niños, de muchos jóvenes y aún de muchos adolescentes, entre los cuales también inherentemente se transforma las vidas de sus familias, la vida de su pareja, las vidas de sus hijos y demás. Entonces me parece grandioso e importante también compartirte a ti esta experiencia que vamos a compartir el próximo jueves 8 de la noche. Espero que a ese evento si no te lo pierdas. Todavía estamos a tiempo de poder hacer la respectiva inscripción. Lo puedes hacer dándole un clic al botón que aparece en el Instagram de Neuropsico Elianer, en la parte superior de la biografía mía. Ahí aparece el botón donde tú le puedes dar clic y automáticamente encuentras toda la información para poder hacer la correspondiente inscripción. Bueno, muy bien, siendo así, entonces nuevamente vuelvo y les doy un grato saludo y una gran bienvenida a todos los que en este momento estamos compartiendo esta experiencia de tipo reflexiva. Entonces, como te había prometido, en el día de hoy vamos a hablar sobre la gran importancia que tiene el TDAH en el adulto y los trastornos de personalidad que pueden llevar consigo en cada una de las personas que puedan padecer esta problemática. Vuelvo y retomo una definición del TDAH para quienes es la primera vez que se están uniendo a esta experiencia. Hay demasiadas definiciones que determinan lo que es un TDAH. Un TDAH es una nomenclatura que ha sido manejada por la Organización Mundial de la Salud, la cual la define desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud como una condición neurobiológica o un desorden más bien neurobiológico que afecta a algunas áreas sustancialmente importantes del cerebro a nivel del control atencional, a nivel de los niveles de impulsividad y de hiperactividad, las cuales impactan de manera significativa
las funciones ejecutivas propias del lóbulo prefrontal. Estas condiciones específicas se hacen presente en algunos niños, específicamente en la etapa de la infancia, para lo cual logra perdurar a lo largo de la vida, desde lo más leve hasta posiblemente lo más severo, dependiendo del nivel de abordaje que se le haya hecho, la etapa en que se logró hacer la valoración o la identificación del diagnóstico, y consigo lleva también el manejo adecuado que a nivel interdisciplinario en los diferentes contextos donde se desenvuelva, llámese niño o adolescente o un adulto, lo vaya a hacer. De ahí la importancia de tener una conducta muy de tipo anticipatoria, porque mientras a más temprana edad se logre identificar dicho diagnóstico, más rápidamente se puede hacer la intervención requisitiva, y esto coayudaría sin lugar a duda al mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de quien padece dicha problemática, en aras de que pueda tener experiencias a mediano y largo plazo o futuras en una vida mucho más saludable, más gratificante, más estable en el marco de lo laboral, de lo afectivo, de lo familiar, de lo personal, de lo emocional, en la relación de pareja, aún en la parte económica. Eh, Cuando se habla de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como siempre lo he enfatizado en muchas ocasiones anteriores, y vuelvo y reitero aquí la importancia de lograr identificar en la persona que se sospecha presunción de un TDAH cuál es el subtipo que presenta, puesto que en el like que te estoy dando te voy a dar mucha claridad frente a los tres subtipos que son las subclasificaciones del TDAH, para que tú logres entender el por qué en cada subtipo se puede dar un diagnóstico, se puede dar o se puede derivar un posible trastorno de personalidad, el cual se puede considerar como algo comórbido a lo del TDAH. Vuelvo y te recuerdo que el TDAH no se cura. Es una condición neurobiológica cuyas estructuras neurobiológicas son estrictamente un poco más diferentes a otro tipo de persona que no padece dichas condiciones. Pero el hecho de que no tenga cura, eso no quiere decir que no se pueda controlar, no se pueda manejar, y en su defecto, con la evolución del tiempo y de su desarrollo evolutivo, los componentes sintomáticos se pueden ir dándose, e inclusive hasta de manera imperceptible, dependiendo de la manera como se identifique, cómo se descubra, cómo se maneje y cómo se trabaje a lo largo de su desarrollo evolutivo. Entonces, en este orden de ideas, es muy importante recordar que los tres subtipos del TDAH están íntimamente relacionados con el subtipo A, que tiene mucha relación con el subtipo inatento, en donde las caracterizaciones de la persona que padece el TDAH tiene íntima relación con muchas dificultades orientadas a las dificultades de atención, de la concentración, de la memoria, y esto puede afectar sustancialmente los dispositivos de la memoria y por ende todo lo que tenga que ver estrictamente con la parte académica o de aprendizaje. Cuando hablamos de los trastornos de personalidad, dentro de los subtipos de TDAH, es indiscutible reconocer que cuando el adulto se identifica o a quien se le diagnostica un TDAH subtipo inatento, generalmente pudiésemos decir que de las tres tipologías, porque la segunda o el subtipo B tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad, y el subtipo C o 3 tiene que ver estrictamente con un TDAH combinado, es decir, tiene componente inatento, componente impulsivo y componente hiperactivo.
También te recuerdo el nivel de gravedad o de intensidad en que se presentan estos subtipos. No es lo mismo un TDAH inatento, subtipo inatento leve, a un TDAH subtipo impulsivo hiperactivo, por ejemplo, moderado o severo, o un TDAH subtipo combinado de leve, moderado o severo. Entonces, de acuerdo a la subclasificación que tenga la persona quien está padeciendo el TDAH, asimismo se corre el riesgo presuntamente de poder desencadenar a mediano o largo plazo, específicamente en la etapa de la adultez, alteraciones de índole mental que pueden complejizar sustancialmente la vida de quien lo padece. Entonces, en este orden de ideas, quiero precisarte muy bien dentro de las subclasificaciones del TDAH, cuáles pueden ser esos posibles trastornos de personalidad que se puedan derivar en cada uno de los subtipos para que a ti te quede completamente fácil de comprender. Esto no es para que nos asustemos, esto no es para que nos alarmemos, esto no es para que nos angustiemos, esto es más que todo para que desde el conocimiento podamos hacer un alto en el camino y podamos comprender y ubicar realidades posiblemente frente a mi misma situación personal o la realidad frente a lo que está viviendo mi hijo o mi hija o la realidad frente a lo que está viviendo mi hermano o mi hermana, aún mi madre, mi pareja, mi hijo, mi familiar. Esto es más que todo un aporte, una ayuda para que podamos ir comprendiendo desde el conocimiento y la reflexión cuán importante es tener claramente identificado muchos aspectos que nos permitan poder anticiparnos de una manera efectiva y adecuada para poder encontrar alternativas de solución a una presunta situación que se está presentando de una manera incontrolable, inmanejable, donde tú o tu familia puedas estar experimentando impotencia para el adecuado manejo de dicha problemática. Esta mañana me llegó una paciente muy triste, muy angustiada, porque me refería, doctora, estoy muy angustiada porque he tenido a mi hijo con varios tratamientos, pero la verdad es que acepto que por mi condición emocional, por mi inestabilidad, por mis dificultades a nivel emocional y personal, las terapias que le he venido haciendo a mi hijo han sido supremamente fluctuantes, además que la mayoría de tratamientos se los han estado haciendo la IPS, y con toda esta situación de pandemia y con esto del paro y todas las situaciones que han implicado en la afectación de la parte económica, emocional, académica, laboral y demás, se me ha exacerbado mayormente la situación de mi hijo al punto de que yo ya no sé qué voy a hacer. Está tomando risperidona, está tomando Ritalina y eso no le está haciendo bien porque tiene efectos colaterales con la Ritalina. Él ha estado presentando una baja de apetito, ha estado deprimiéndose más, no era tan depresivo, lo he visto más depresivo, ha bajado los niveles de apetito y los estados emocionales son muy fluctuantes. Y con la risperidona hay variaciones en el comportamiento que no son prototípicos en él, entonces no sé qué hacer. La verdad es que no lo he vuelto a llevar a psicoterapia, está tomando los medicamentos y ya llegó un momento donde mi hijo me dijo, me cansé, no me voy a tomar ninguna pastilla más, además que ya lo pillé consumiendo marihuana y otro tipo de sustancias psicoactivas como el Tuxi. Entonces, doctora, vengo a acudir donde ti a ver de qué manera me puedes ayudar. Es un joven que no quiere volver a terapia. ¿Qué hago? La encontré muy desconsolada, muy deprimida, muy angustiada. Con el componente que es un muchacho que ya tiene 19 años, con una situación bastante compleja
que más adelantico te complemento la historia, puesto que ese caso en particular encuadra muy bien en un componente del subtipo 2 que tiene íntima relación con el componente del TDAH hiperactivo impulsivo. Su hijo ya había sido diagnosticado con TDAH, pero según me refiere la madre, es un TDAH de tipo inatento. Sin embargo, cuando ella me reveló en la historia clínica todos los componentes sintomáticos de él, encontraba que no encajaba mucho las características comportamentales de él en un TDAH subtipo inatento, puesto que para que a ti te quede claro, el subtipo inatento generalmente no tiene componentes de índole comportamental significativos, generalmente son personas que pasan inadvertidas y no tienen mayor problema a nivel comportamental. La dificultad de ellos son más de tipo inatento, con dificultades o alteraciones en la memoria, y esto afecta la calidad de trabajo, la calidad de estudio, el rendimiento académico y demás. Entonces, en este orden de ideas, es muy importante que tú tengas muy claramente identificados los tres subtipos: el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Entonces yo quiero darte a conocer cuáles son las clasificaciones de estas alteraciones, caso en donde no le hemos dado el adecuado manejo a dicha problemática. Muchos de los adultos me han llegado acá muy ausentes, sin una conciencia, sin un conocimiento absoluto de estar padeciendo un TDAH. Simplemente vienen a consultarme por una situación de comportamiento, por una situación emocional, por crisis situacionales de índole afectivo, separación de la pareja, una inestabilidad laboral, y ellos vienen a buscar el apoyo para ver qué es lo que está sucediendo en su mundo, a ver de qué manera puede resolver su situación. Y en muchos de los casos, cuando se ha hecho evaluación, se ha descubierto que esta persona padece un trastorno por déficit de atención y que por desconocimiento nunca fue tratado de manera adecuada. Entonces se desperdició una época muy maravillosa como fue la etapa de la infancia y parte de la adolescencia, y ello en gran parte puede explicar la razón por la cual está con esta serie de dificultades. Entonces, en ese orden de ideas, el subtipo, el adulto que padezca un TDAH subtipo inatento, que es mucho menos frecuente los trastornos de personalidad que en el hiperactivo impulsivo y en el combinado. Sin embargo, quien tiene un subtipo inatento, el primer trastorno que se desarrolla a lo largo de su vida es el trastorno evitativo. Es el menos frecuente de las tres subclasificaciones, pero suele darse tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces tú te preguntarás, ¿y qué es un trastorno evitativo? Generalmente cuando hablamos de un trastorno evitativo estamos haciendo referencia a alteraciones en el componente de tipo social, y dentro de este trastorno evitativo también puede darse otras subclasificaciones, como es la fobia social, al punto extremo de poder el paciente desencadenar más adelante un posible trastorno de tipo esquizofrénico. La característica particular de estos trastornos estriban en el aislamiento social. Voy a explicarte un poquito más lo del trastorno de personalidad evitativo para que tú puedas tener un poco de claridad frente a cada uno de estos elementos constitutivos. El trastorno evitativo se caracteriza por eludir de alguna manera situaciones sociales o interacciones que impliquen de una u otra forma ese riesgo a ser rechazado, a la crítica y a sentirse humillado.
En la medida de las posibilidades, el adulto trata de no interactuar con otras personas, incluso en el trabajo, porque tienen un gran miedo de que vayan a ser absolutamente criticados o rechazados o que la gente en su defecto lo desapruebe. Estas características se empiezan a gestar sustancialmente en el niño subtipo inatento o en la niña subtipo inatento. Mucho cuidado cuando le hacen bullying, cuando el niño o la niña se sienten excluidos de su contexto social, cuando los ridiculizan, cuando los pormenorizan, cuando los comparan, cuando los minimizan, porque una de las áreas sustancialmente afectadas es la autoestima, y cuando no tienen un adecuado abordaje terapéutico, ellos van creciendo con esa condición limitante de autoaceptación, de autoaprobación, porque ejerce en él o en ella la incertidumbre, el miedo, el temor, y esto hace de alguna manera el efecto que impacta sustancialmente sus habilidades sociales. Entonces, cuando llegan a la vida de adulto, ellos pueden de alguna manera rechazar una promoción porque temen que sus compañeros de trabajo le critiquen, porque creen que no es el candidato optativo para hacerse merecedor, por ejemplo, a un ascenso. Son personas que tienden a evitar a toda costa las reuniones porque son más bien de tipo asociales, no antisociales, asociales. Evitan conocer nuevos amigos, al menos que de una manera muy persistente busquen la forma de sentirse seguros para poderlos aceptar. En este trastorno de personalidad evitativa, las personas que lo padecen suelen ser personas supremamente sensibles a cualquier comentario crítico. Es la persona que es como quisquillosita, que no tolera ningún tipo de comentario porque ese comentario lo toma personal al punto de magnificarlo. Son muy sensibles a la desaprobación, a la burla, porque constantemente piensan que en ser criticados o rechazados por otros. Están muy atentos a cualquier señal de una respuesta que sea negativa de cualquier otra persona. Su apariencia física revela ser una persona que permanentemente está tensa, ansiosa, en donde esa misma conducta de tensión y de ansiedad puede ocasionar en otras personas, en pares, provocar burlas o hacerles bromas pesadas, pareciendo así confirmar de alguna manera sus dudas sobre sí mismos. Las enfermedades aparecen ante este trastorno evitativo, se llama trastorno de personalidad evitativo, el cual también pueden aparecer enfermedades que son asociadas y que pueden presentarse de manera frecuente. Estos pacientes a menudo tienen también una tendencia a desarrollar el trastorno depresivo mayor, también pueden presentar una comorbilidad a un trastorno de tipo lo que se llama recurrente, que es un trastorno persistente. Pueden también desencadenar un trastorno de pánico, particularmente por la fobia social que está padeciendo, o un trastorno en su defecto de ansiedad. También pueden tener otras tipologías o aparecer otras tipologías de trastornos de personalidad, como la personalidad dependiente o una personalidad de tipo limítrofe. Estos pacientes que de alguna manera también son diagnosticados con fobia social o un trastorno de personalidad de evitación tienen síntomas y de alguna manera discapacidades mucho más graves que aquellos que tienen solamente un solo trastorno, es decir, el trastorno, por ejemplo, con déficit de atención subtipo inatento de tipo ansioso. Entonces, mientras más componentes sintomáticos se asocien al TDAH, más complejizado está la situación particular de la persona quien lo está padeciendo, y por ende ello mismo exige una intervención de una manera inmediática y muy rigurosa.
El diagnóstico se realiza siempre con unos criterios de tipo clínico y generalmente es un tratamiento, es un manejo que se le debe dar desde la psicoterapia específicamente con un enfoque cognitivo-conductual, ya depende del profesional donde tú recurras para que pueda hacerle una muy buena asistencia psicoterapéutica. En la mayoría de casos, cuando estas personas adultas son diagnosticadas con un trastorno de personalidad evitativa, comórbil a una ansiedad o a una depresión, generalmente son pacientes que requieren indiscutiblemente de una intervención con psiquiatría, donde es necesario muy probablemente la intervención de un ansiolítico o un antidepresivo, caso excepto que su nivel de gravedad no sea tan severa, y también depende del tipo de profesional cuya experiencia le permita más bien trabajar desde la psicoterapia este tipo de dificultades. Pero cuando el trastorno está diagnosticado como personalidad evitativa con un componente de fobia social, sí es más recomendable ser manejado a nivel del médico psiquiatra, donde se le ayude inicialmente con un ansiolítico o un antidepresivo con fines a que pueda liberar mayores niveles dopamínicos, porque es uno de los neurotransmisores que más se afectan cuando hay este tipo de padecimiento. En el TDAH, en el adulto con TDAH, subtipo hiperactivo impulsivo, pudiese decir que es quizás de los diagnósticos más complejos que se pueden dar en la clasificación del TDAH, el impulsivo hiperactivo. Escúchame muy bien, generalmente suele darse los trastornos de personalidad mucho más frecuentes en el género masculino que en el género femenino. Y dentro de estas patologías, porque son patologías a nivel mental, se clasifica el trastorno de personalidad de tipo antisocial. También puede darse el trastorno de tipo narcisista. Y pareciera ser que la génesis viene todo acaecida por el desarrollo o por todo lo que le acontece en la infancia. ¿Y cómo se puede identificar? Sencillamente el niño que fue diagnosticado con TDAH y que posiblemente ha estado también presentando trastornos de conducta o el trastorno oposicionista desafiante, o en su defecto el adolescente que ya empezó el camino para la ingestión de sustancias psicoactivas. En la medida en que la enfermedad evolucione de esa misma manera, empieza a hacerse las manifestaciones que van complejizando más la vida de quien padece esta dificultad. Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad antisocial? Es sencillamente una afectación o una afección mental por el cual una persona tiene un determinado patrón de conducta que ha sido prolongado en el marco de la manipulación. Es una persona que suele tener una conducta tendencial a ser explotador, a violar los derechos de otros sin que eso le implique a él ningún tipo de remordimiento. Y este comportamiento puede causar indiscutiblemente problemas sustancialmente significativos en las relaciones interpersonales y también obviamente en las relaciones laborales. En los niños que padecen TDAH es muy notorio, para que lo tengamos muy en cuenta, la tendencia, primero que todo, a jugar con fuego. Aquí me dice una mamá: doctora, este caso que te comenté desde un principio, vuelvo y lo retomo, me decía, es que mi hijo desde pequeño le encantaba jugar con fuego y fue tan tenaz que no había poder humano de que me escuchara, porque en un juego con fuego, jugando con fósforos, se le regó una vela, la parafina de una vela, y me terminó quemando las cortinas de la sala y se hizo un incendio y logramos y tuvimos muchas pérdidas. Por fortuna no hubo heridos ni muertos, pero sí se nos incendió parte de la casa.
y es muy tenaz porque es un niño que es vengativo. Cuando era niño, era un niño que le encantaba su perro, se llamaba Motas, pero así como lo amaba, él lo chuzaba con un alfiler, él le hacía pilatunas, le cogía el cuellito y lo ahorcaba. Entonces el perrito se volvió muy violento con él y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque el animalito era muy indefenso, un Freispüder, y fue muy difícil, pues ya se murió porque lo mató, lo destripó un carro, pero fue muy traumático para mí cuando pequeño que llegó a meter al tanque con agua para ponerlo a nadar y lo que estaba era que lo estaba ahogando, porque lo que él quería experimentar era la capacidad que el perrito tenía para conservar la respiración dentro del agua y lo que estaba haciendo era ahogándolo. Es una tendencia muy típica de estos niños de agredir los animales, una conducta de tipo oposicionista, desafiante. Esa es una de las conductas que más pueden enrutar a futuro un trastorno de personalidad antisocial, y con ello es importante que tú entiendas cuáles pueden ser esos posibles factores que pueden llegar a desencadenar en un niño o en un adulto con TDAH un trastorno de personalidad de tipo antisocial. Pudiésemos decir que hay unos factores muy de tipo genéticos, hay unos factores de tipo hereditario, donde hay un componente de tipo neurobiológico, neuroquímico, donde hay una serie de influencia de unos neurotransmisores que no están siendo regulados en toda la estructura cerebral, y ello es lo que hace que se vuelva vulnerable la situación desde la perspectiva hereditaria o genética. También hay un mayor riesgo en niños que son adoptados por las condiciones de tipo genético, hereditario, de los cuales traen ellos una carga para los cuales los padres que son adoptivos no conocen de alguna manera sus antecedentes heredofamiliares. También otro factor sustancialmente importante para el desencadenamiento de un trastorno de personalidad antisocial en el TDAH es el componente o el factor ambiental, donde el niño se desenvuelve en el marco de un estilo de crianza poco efectiva, y adicional a eso hay una gran inconsistencia en el marco de la disciplina y de la autoridad, para lo cual esto subyace en un posible desencadenamiento inicial de un trastorno opositor desafiante. En este orden de ideas, entonces, las caracterizaciones más importantes para que tú tengas en cuenta en un trastorno de personalidad disocial, antisocial, en la medida en que su génesis va evolucionando, es que son personas supremamente impulsivos. Se les dificulta sustancialmente hacer las planificaciones por adelantado y no consideran de ninguna manera las consecuencias para la seguridad de sí mismos y de otros. Entonces, como resultado, pueden cambiar de repente puestos de trabajo a pesar de que está siendo exitoso, que está bien remunerado. Puede haber un cambio intempestivo de hogares o de relaciones de pareja. No obstante, está bien con la pareja, él no lo vive desde la perspectiva de bienestar, entonces son personas supremamente inestables afectivamente. Generalmente hay un componente de promiscuidad. Pueden acelerar el conducir y manejar el automóvil en un estado de ebriedad. Es muy típico en este tipo de trastornos de personalidad antisocial que les encante manejar el carro en un estado de ebriedad, donde no se percatan de la posible consecuencia o el riesgo que pueda acarrear dicha situación, lo que a veces puede conducir finalmente a componentes de accidentes. Pueden consumir cantidades excesivas de alcohol, es el típico candidato al desencadenamiento de adicciones, como por ejemplo el consumo de alcohol o tomar drogas ilegales que puedan tener finalmente pues unos efectos netamente negativos o nocivos.
Dentro de esta estructura de trastorno de personalidad antisocial suelen ser personas muy irresponsables en términos sociales y son de alguna manera también irresponsables económicamente. En el caso de la paciente que me frecuentó hoy en la mañana, me refería que su hijo tiene 19 años, que no había podido lograr culminar sus años porque fue expulsado del colegio en el grado séptimo. Lo ubicó en un colegio semestralizado y allá fue expulsado porque se puso a expender droga y finalmente le dio un negocio para que lo administrara y así como se lo dio, fácilmente lo vendió, lo ferió para poder meter vicio. Generalmente son personas que pueden cambiar de trabajo sin un plan para conseguir otro, no, porque no tienen esa capacidad previsora o anticipatoria de identificar qué me puede pasar a mí si en este momento yo renuncio y tengo deudas, y tengo responsabilidades, y tengo compromisos y no tengo quien me respalde. Eso es ejercido por el componente de impulsividad y la falta del control inhibitorio de la conducta, que es una de las áreas que está más afectada en el TDAH. Es una persona que fácilmente puede no pagar sus cuentas o las cuotas de sus préstamos o tener finalmente la responsabilidad de la manutención de sus hijos. Son a menudo personas que son provocadas con mucha facilidad y esto hace que tengan una conducta reactiva asociada con impulsividad, con mal genio, con irritabilidad y finalmente terminan siendo personas muy agresivas. Pueden empezar peleas o buscar o abusar de su propio cónyuge o de su pareja. En las relaciones sexuales pueden ser personas realmente muy irresponsables y explotar a su pareja o ser incapaces de permanecer en un estado, lo que llamamos de monogamia. No se arrepienten de sus acciones y en muchas ocasiones suelen carecer de una empatía por los demás, puesto que tienden a ser personas más bien despreciativas y muy indiferentes a los sentimientos, a los derechos de las otras personas y al sufrimiento de los otros. Y esas características que te estoy diciendo, casi todas están enmarcadas en este tipo de paciente que atendí. Entonces, no lo he evaluado todavía a nivel de psicología ni de neuropsicología, puesto que todavía está reacio a venir, pero estas conductas prácticamente que fueron descritas en el motivo de consulta, pudiésemos estar hablando de un TDAH subtipo impulsivo hiperactivo no inatento, como fue diagnosticado en primaria, en su etapa infantil, y adicional a eso, muy probablemente está de candidato para presentar este tipo de trastorno de personalidad de tipo antisocial, puesto que ya también ha tenido implicaciones de tipo legal y de tipo judicial. Entonces, en este orden de ideas, un caso como este que reviste tanta complejidad, cuando el paciente no accede a la terapia, no es posible obligarlo a que acceda a un tratamiento cuando él no lo quiere. Pudiésemos de pronto pensar en otras alternativas, como motivarlo al deporte, motivarlo a actividades que sean de su agrado y de pronto persuadirlo para que sea visitado por un médico psiquiatra con fines a ver si desde la opción del medicamento con un ansiolítico, un antidepresivo, pudiésemos primero regularle un poco sus componentes sintomáticos de ansiedad y de depresión para ya luego finalmente poder buscar la manera que el paciente acceda a un tipo de valoración donde se le pueda hacer un trabajo mucho más específico. Pueden experimentar o proyectar desprecio por los demás, por la ley, mediante la destrucción de la propiedad. Son personas que tienen la tendencia a ser vengativos. Tenemos niños de 8 años, de 9 años, que son vengativos, que la mamá me dice, doctora, es increíble, mi hijo no sé de dónde aprende porque en mi casa no hay violencia. Entonces encontramos que puede que no haya violencia, pero de pronto la ha vivido en el colegio, de pronto ha vivido la violencia del rechazo, la violencia del bullying, y todo eso puede conllevar al desencadenamiento de esta tipología de situaciones comportamentales.
Este trastorno de personalidad de tipo antisocial puede llegar a una máxima expresión si no se hace un tratamiento oportuno, porque pueden llegar inclusive a seguir desencadenando otro tipo de comportamientos más de tipo delictivo, como es la tendencia a la destrucción de la propiedad, el acoso sexual, los hurtos. Pueden engañar, explotar, estafar, manipular a la gente para conseguir lo que quieren en el marco del dinero, del poder, del sexo. Es decir, generalmente esas son personas que a futuro, por sus caracterizaciones de comportamientos disruptivas, los encajan dentro de un seudónimo o llamémoslo un sobrenombre, a los cuales llaman los alias, que significa dañoso. Por otro lado, dentro del TDAH impulsivo hiperactivo aparece también otra clasificación como es el trastorno narcisista, el cual es un trastorno mental, el cual las personas tienen un sentido desmensurado de su propia importancia. Este es el típico adulto en donde siente una necesidad profunda de ser atendido de una manera excesiva y que todo el tiempo se le esté admirando. Generalmente sus relaciones son altamente conflictivas y hay una gran carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esa máscara que se recubre narcisista, proyecta de alguna manera una conducta extremadamente segura, donde revela ser una persona autosuficiente, pero mentiras que detrás de ese fondo encontramos una personalidad con una autoestima supremamente frágil, al cual es absolutamente vulnerable a la crítica. Hay un adagio que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué adolece. Y esta frase se enmarca muy bien en esta tipología de trastorno de personalidad de tipo narciso. Es un trastorno que causa muchísimos problemas en la vida, las diferentes áreas de la vida de la persona que lo padece, específicamente en sus relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en la escuela o específicamente muchas dificultades a nivel de los asuntos económicos. En general son personas que al tener este tipo de trastorno se sienten finalmente infelices y decepcionados cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer de su pareja, de su familia, de sus hijos, de sus compañeros, de sus empleados, de sus empleadores o en su defecto de su jefe. Es posible que ellos no se sientan satisfechos con ningún tipo de relación. Son personas absolutamente insatisfechas, y esto hace que no tengan esa gran capacidad de disfrute, de tener una buena compañía a su lado. De este tipo de situaciones o de trastornos hay muchas experiencias que contar, porque si bien es cierto, muchos de los adultos que vienen aquí a mi consulta, es increíble cómo en la medida en que describen su situación o su motivo de consulta, la mayoría de caracterizaciones que revelan están encajadas estrictamente en esta tipología de personalidad narcisista. Entonces, en algunas ocasiones yo le pregunto al paciente, ¿tú algún día, tú has sido diagnosticado en TDAH? No, doctora, jamás. Pero sí, ¿y cómo fue la vida tuya de niño? ¿Cómo fue tus condiciones de comportamiento, tu disciplina? ¿Cómo manejaste tus normas? ¿Cómo fue tu desempeño académico? ¿Cómo manejaste la autoridad? Y ahí uno se da cuenta con las respuestas que la mayoría de ellas fueron mucho conflicto. Con mi mamá nunca me la llevé, mi papá me echó de la casa, fui expulsado de varios colegios, fui muy inteligente, soy muy inteligente, pero realmente no centro mucho mi atención,
siempre he sido muy brillante, lo que pasa es que nunca me lo han reconocido y eso a mí me exacerba. Entonces son caracterizaciones que uno va viendo que definitivamente dentro del marco de la historia clínica, con todos esos componentes característicos, casi que uno encaja el paciente en una condición, en este tipo de condición. Y lo que uno hace finalmente es hacer una evaluación psicológica muy exhaustiva para mirar los criterios clínicos según la Organización Mundial de la Salud, con la firme certeza probablemente que todos los criterios que se implican en un trastorno de personalidad narciso están encuadrados dentro de la estructura de personalidad de este paciente. Entonces lo que hay que hacer ahí es, si no está confirmado el TDAH, lo primero que hay que hacer es una valoración neuropsicológica para mirar si está dentro de ese marco del TDAH o si en su defecto solamente tiene el trastorno de personalidad narciso. Pero por lo general, el trastorno de personalidad narciso, al igual que los trastornos antisociales, generalmente, escúchame muy bien, la génesis está íntimamente asociado con una probabilidad de un TDAH subtipo impulsivo e hiperactivo. Y ya para terminar, tenemos el subtipo combinado, el TDAH en los adultos, subtipo combinado, en donde se da mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Mira que en el hiperactivo impulsivo los trastornos de personalidad se dan más en los hombres. Es muy poco frecuente ver una paciente mujer con un trastorno narciso o con un trastorno de personalidad de tipo antisocial. Pero sí es más frecuente ver en una mujer con un TDAH, en una adulta, con un TDAH combinado con un trastorno límite de personalidad, que es quizás uno de los trastornos que más identifico y diagnostico acá en mi consulta. El trastorno límite de la personalidad es seguramente un trastorno también de la salud mental, los cuales impacta de manera sustancial la forma de la manera como piensas y cómo sientes acerca de ti misma y de los demás. Y eso es muy situacional y muy dado específicamente en el género femenino. Esta percepción distorsionada que se tiene de sí misma en cuanto a cómo se siente y cómo se percibe hace que se genere una sumatoria de problemas en donde al insertarte normalmente en la vida cotidiana, lo único que se genera son problemas porque lleva consigo una conducta de proyección de una autoimagen baja, dificultad para manejar sustancialmente sus emociones, el comportamiento es muy fluctuante, supremamente variable, con un patrón de relaciones absolutamente inestable. Entonces es el prototípico paciente, mujer, que no le duran las amigas, no le duran los amigos, la relación de pareja siempre es conflictuada, hay un componente, escúchame bien, celotípico, donde catastrofica determinadas situaciones, donde la confianza en ella no existe, ni en ella, ni en la pareja, ni en lo que le rodea. Entonces esto hace que esos componentes sintomáticos la lleven a ella a experimentar un miedo intenso a ser abandonada, incluso a llegar a tomar medidas extremas para evitar la separación, el rechazo real imaginario. Entonces se vuelven obsesivas y son personas supremamente controladoras, a lo que llamamos una persona celotípica, que asfixia, que coge la pareja y le pregunta desde que llega hasta que se acuesta y dónde estuvo y qué hizo y por qué no me cuenta. Entonces es la típica persona que mira el celular, que escudriña en el computador, que está siempre en la dinámica de indagar lo que quiere encontrar para cerciorarse qué tan fiel, qué tan honesto, qué tan sincero es su pareja. Hay un patrón de relaciones intensamente inestables, es una persona que generalmente es poco feliz
porque suele fácilmente idealizar la pareja que tiene en el momento y luego cree que esa persona no le muestra el suficiente interés y por ello cree que es un ser que no merece su amor porque es cruel. Suele presentar cambios rápidos de identidad en torno a su imagen propias que incluyen el cambio de metas y de valores. Son personas inestables que no saben qué quieren, su proyecto de vida es poco claro, es frágil, es fluctuante, es cambiante y generalmente mantiene haciendo una autovaloración de sí misma desde la perspectiva de que no sirvo, no valgo, no me valoras, soy insignificante y entonces eso hace que con sus comportamientos demuestre a las otras personas que no vale la pena existir ni vivir y entonces eso hace que su conducta proyectiva sea esencialmente de víctimas. Pueden haber periodos de paranoia, una persona paranoica, agresiva, histérica, neurótica, donde relaciona su frustración con altos niveles de estrés, con pérdida del contacto con la realidad, puede llegar a eso, que puede durar desde unos minutos hasta muchas horas. Entonces puede derivarse también comportamientos impulsivos, puede también llegar a conducir de una manera imprudente, puede llegar a tener sexo inseguro, la típica mujer específicamente compulsiva para comprar, la física o la típica compulsiva compradora puede también tener tendencia al consumo de sustancias psicoactivas, al sabotaje del éxito, al dejar de repente un buen trabajo o de terminar una relación que puede ser positiva pero que ella la cataloga como tóxica. Pueden haber amenazas sustancialmente conducentes a las ideaciones de suicidio y a los intentos de suicidio y entre ellas a las autolesiones, a menudo en respuesta al miedo de separación o a sentirse rechazada. Pueden haber grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta muchos días y esto puede incluirle a ella indiscutiblemente unos grandes sentimientos de infelicidad con una intensa irritabilidad, vergüenza y finalmente puede terminar con la ansiedad. Puede haber un enojo, puede tener una conducta de tipo sarcástica o llegar en el peor de los casos a ser una persona, lo que llaman comúnmente eres una amargada, porque nunca tiene capacidad de disfrute, nada es bueno, nada le genera alegría, nada le genera satisfacción, hay un inconformismo total de su vida, de su ser, de su esencia, de su cuerpo, de lo que hace, de lo que dice y de lo que tiene. Entonces son personas que sin darse en cuenta de todo ese panorama caótico que tiene internamente, porque es un trastorno de personalidad límite, esto las lleva a experimentar en grandes rasgos deseos de morirse y al punto de autolesionarse. Entonces, por eso de ahí la gran importancia de poder cuidar de manera sustancial a nuestros hijos e hijas, que desde la perspectiva de la prevención podamos hacer una excelente intervención anticipatoria, buscando con ello evitar que en la medida en que ellos vayan avanzando en sus etapas evolutivas, estas amenazas de salud mental no vayan a formar parte de sus vidas futuras, puesto que si bien es cierto, es más que suficiente padecer un TDAH para sumarle o adicionarle otras alteraciones de índole mental que puede ocasionar situaciones de mayor complejidad y limitarles la oportunidad de ser personas exitosas, personas
de calidad de vida, personas de capacidad de disfrute, porque en nuestra condición humana merecemos ser todos, ser felices y disfrutar de este paraíso de la mejor manera. Mi invitación entonces es que hagamos un alto en nuestro camino, revísate, revisa, acompaña a tu hijo, acompaña a tu hija, acompaña a tu adolescente, abre caminos de comunicación asertiva. No necesitamos sobreprotección, necesitamos comunicación. Los jóvenes de hoy, los que yo atiendo, a mí me parte el alma porque la mayoría de muchachos me llegan ahogados, con un taco en el pecho y me dice, doctora, me siento ahogado, ahogada, ya no sé qué hacer con mi vida, no sé si valga la pena seguir viviendo o existiendo, no le encuentro sentido a esto, no me soporta mi mamá, no me soporta mi papá, no encajo en ninguna parte, no encajo en mi propia vida, ¿qué hacer con esta vida que me pesa tanto, me duele tanto y que ese dolor y ese peso me genera sustancialmente ira e impotencia? La invitación entonces es poder estar más en una actitud de aperturamiento para poder llegar indiscutiblemente al mundo de cada uno de ellos y de ellas y de esta manera poderles ayudar a enrutar su vida. Si necesita la terapia, hágasela papá, mamá, pero no dejen pasar inadvertida situaciones que de una u otra manera son altamente generadoras de muchos riesgos a mediano plazo y a largo plazo. Y para los adultos que están identificando sus condiciones de esta naturaleza, todo es factible, sencillamente no te quedes esperando que la vida se te complejice, que el mundo se te venga encima, que pierdas tu familia, que pierdas tu pareja, que pierdas tus hijos, que pierda tu empleo. No esperes que quiebres económicamente. Actúa, reacciona, ponte la mano en el corazón, pero otra en la mente y busca estrategias alternativas de mejoramiento que sin lugar a duda, cuando uno busca, encuentra la solución y al encontrar la solución, encuentra uno el camino tendiente a la felicidad. Bueno, aquí hay muchas preguntas, voy a contestar algunas, que ya estamos pasados de tiempo. Aquí Tatis, ¿cómo está? Mi hijo tiene 14 años y a él no le gusta asociarse y tampoco sabe cómo demostrar sus sentimientos. Se encierra en su cuarto, suele ser una persona negativa. Ay, se me perdió. Espera un momentico. Suele ser una persona... Ay, se me fue. Un momentico. Suele ser una persona negativa. Se me fue, se me movió porque hay muchas preguntas. Eh, Se me fue, qué pena con Tatis porque se me fue y no lo encuentro. Bueno, estoy muy angustiada escuchando sus consejos, ya que mi hijo ahora tiene 12 años, fue operado de un tumor cerebral a los 4 años y fue afectado la parte afectiva y el comportamiento del cerebro. No, no te preocupes, mamá, no te angusties. Aquí estamos hablando ya de una condición más de tipo neurológica. No te preocupes, el niño fue operado de un tumor cerebral a los 4 años, afectado, no hay problema. Busquémosle un muy buen psicólogo, un muy buen neuropsicólogo, acompáñalo tú y te sugiero también que te involucres dentro del proceso terapéutico, porque si alguien tiene que estar estable emocionalmente, indiscutiblemente es mamá, es papá, es la familia, antes de buscar la forma de regular y estabilizar las condiciones o las dificultades de nuestros niños. Si mis niños, mis hijos se juegan mucho las manos y no logran poner atención en las clases, ponga uno en un lado y otro en otro lado y tú estás en la mitad, o ubíquelo en dos espacios completamente diferentes, puesto que los niños que tienen condición de TDAH, cualquier estímulo que coayude a la inatención es más que suficiente para llegarlo a lograr. Entonces tú tienes que ser hábil, mamá, y ubica a cada niño en espacios diferentes, ojalá dándose en la espalda para que logren centrar toda la atención en la pantalla, cuyas clases sean mayormente aprovechadas. En el tipo de trastorno de personalidad no entiendo dónde entra el TDAH o el TDAH, al no ser
al no ser atendido a tiempo en la infancia causa el tipo de personalidad. A ver, te había dicho que dentro de las clasificaciones de los tipos de personalidad, dependiendo del subtipo de TDAH, depende posiblemente el riesgo del desencadenamiento de un trastorno de personalidad. Si es un trastorno por déficit de atención subtipo inatento, puede incurrir en el riesgo de que a mediano o largo plazo, si no fue atendido de manera oportuna, efectiva y adecuada, esta persona puede incurrir a un trastorno que tiene un componente muy de tipo social o de índole fóbico. Si es impulsivo, hiperactivo, generalmente son trastornos generalmente que se derivan de los TDAH. Generalmente los trastornos que te di a conocer hoy son derivados de un primer diagnóstico que es el TDAH, porque tiene un componente inicialmente de tipo neurobiológico. Estos trastornos de personalidad ya tienen un nivel comórbido que se asocia al TDAH, como es el componente de tipo emocional. Por eso es tan importante atender los niños a temprana edad y intervenirle a aquellas conductas que ya se han venido haciendo evidentes de manera desregulada: oposicionista desafiante, trastorno de conducta, trastorno de ansiedad, depresión, alteraciones en su autoestima. Mientras a más temprana edad se le pueda atender, menos riesgo tiene él de desencadenar a futuro esta tipología de trastornos de personalidad. En la actualidad hay muchos niños y adolescentes que tienen déficit de atención y está en el maestro enseñarle bien a nuestros hijos. Claro, no solamente es una tarea fundamental de los maestros, que si bien es cierto, juega un papel preponderante y decisivo en la formación de nuestros hijos, específicamente los que padecen este tipo de condiciones, sino que también es tarea nuestra y compromiso nuestro en el marco de la familia, en el rol de mamá, papá o acudiente, también tener las estrategias adecuadas, así como también los comportamientos acordes, justos a las necesidades y exigencias de nuestros niños. ¿Qué pasaría si un adolescente con TDAH es adicto a juegos de guerra? Pues sencillamente, mamá, si tu niño, perdón, si tu niño padece TDAH y es adicto a juegos de guerra, le estamos ahí reforzando muy probablemente, escúchame bien, una conducta no solamente adictiva, que ya la tiene, sino que los efectos subliminales del ejercicio que hace todos los días con los juegos de guerra, que es matar, 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 dañar, 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 si no se le da un control adecuado, si no se le hace una regulación de las pantallas, pues muy probablemente a futuro tu niño de TDAH a futuro se va a ver expuesto a desencadenar factiblemente algún tipo de trastorno de esta naturaleza, para lo cual entonces yo te recomiendo regularle de manera consensuada y dialógica la pantalla e invitarlo más bien de que parte del tiempo que invierta sea más bien utilizándola en deporte, en actividades artísticas, en actividades que a él le guste, en dibujo, en pintura y demás, y hacerle entrever que los juegos de guerra lo único que hacen es exacerbar sustancialmente su conducta y dañarle de alguna manera su paz interior. Plantéale también la opción de seguir con los juegos, pero buscando otra tipología de juegos que sean para él más constructivos: juego de legos, armar rompecabezas, que hay mucho juego ahora a nivel virtual que puede no solamente ayudar a su distracción, sino que también contribuye al desarrollo de su estructura del aprendizaje. A ver, miremos por acá en el Instagram cómo identificar si las terapias que recibe mi hijo están dando resultado.
Mi hijo tiene 12 años y siento que sus terapias no están funcionando. Mira, mamá, la mejor manera es, dentro del proceso terapéutico, se debe estar haciendo unos controles periódicos cada mes o cada 2 meses en donde se hace un diálogo socrático con la terapeuta, donde tú le pides el favor de que hagan un análisis frente a los avances de las conductas de tu hijo, donde tú puedas expresarle a ella las dificultades o los avances que tiene en casa, la profesional le explique qué tipo de trabajo se está haciendo y qué áreas le está trabajando, y en su defecto también reciba estrategias de manejo y unos planes de intervención en casa para que de esa manera puedan ir trabajando de manera sinérgica. De esa manera tú puedes dar la garantía que si el trabajo se hace interdisciplinario con casa, con colegio y al interior del consultorio, indiscutiblemente tu niño debe estar mejorando. Si por alguna razón tu niño no está mejorando, invítala a la profesional para que le replantee y buscar otras alternativas de solución. Mi hijo tiene 15 años, tiene déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, lo he llevado a varios neurólogos y psicólogos y está muy fuerte de comportamiento. ¿Cómo me puede ayudar? Eh, pues si ya ha sido llevado donde neurólogos y psicólogos, yo te recomendaría más bien una valoración por neuropsicología para que le exploren fundamentalmente las funciones ejecutivas, porque muy probablemente es ahí donde vas a encontrar las alteraciones que el niño tiene y ello explica el por qué no ha podido mejorar como debe mejorar. Una vez identificado con claridad el diagnóstico, ya entonces se procede a determinar el tipo de intervención a nivel interdisciplinaria que debe recibir tu hijo. Te recomendaría una valoración por neuropsicología infantil y conocer sus funciones ejecutivas, cómo están las áreas para determinar cuál de esas es la que está afectada y con base a eso entrar a hacer más bien un trabajo de rehabilitación a nivel clínico y por ende de pronto una ayuda con la intervención psicoterapéutica con un enfoque cognitivo-conductual por parte de un psicólogo. Bueno, siendo así, me despido de una manera muy fraternal. Les recuerdo nuevamente nuestro evento especial este jueves a las 8 de la noche, hora Colombia, donde te revelaré el método que por muchos años yo he venido trabajando con mis hermosos pacientes, en donde he encontrado grandes satisfacciones en el marco de su mejoramiento, tanto personal, emocional, académico, afectivo y familiar. Quedan todos ustedes altamente invitados. Nos vemos nuevamente este jueves 15 de julio a las 8 de la noche, hora Colombia. Sin más, me despido fraternalmente con un abrazo, deseándoles a todos una feliz noche y abundantes bendiciones. Hasta el próximo jueves, 8 de la noche, hora Colombia.